Está con nosotros aquí la ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa. Como ustedes saben, ese despacho conjuntamente con otros, con el Ministerio de la Vivienda y con las autoridades de las alcaldías y gobernaciones, están atendiendo a las familias que se encuentran en situación de refugio. La ministra Isis Ochoa, a quien le agradecemos su presencia el día de hoy aquí, atendió pues al llamado que hicimos para poner en claro, ministra, las condiciones, la correspondencia, la legislación que atiende al tema de las asignaciones económicas que se están comenzando a distribuir entre estas familias. Sí, bueno, buenas tardes a todos los usuarios y las usuarias. Efectivamente, nuestro presidente, el comandante Chávez, daba la orientación a la Comisión Presidencial de Refugio, que está dirigida por el compañero Tarek El Aizami, de comenzar el pago de las asignaciones económicas que están establecidas en la Ley Especial de Refugios Dignos. Hay un artículo que es el artículo 33 que versa de la siguiente manera: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela podrá otorgar asignaciones económicas a las familias y personas que viven en los refugios a fin de contribuir a superar la situación de vulnerabilidad ante emergencias o desastres impuestos por las condiciones de pobreza, y como medida de protección especial, tomando en consideración las características y situaciones que determinan la naturaleza del aporte, se podrán otorgar las siguientes asignaciones. Son las modalidades de asignaciones económicas: beca de trabajo y estudio destinada a la formación integral, la capacitación técnico-productiva y al trabajo. Estas son las personas, los compañeros y compañeras que están, por ejemplo, participando de actividades formativas que se dan en los INSES y reciben una beca estudio por el monto de 600 bolívares fuertes. Pensiones o asignaciones económicas especiales para adultos y adultas mayores. Son las adultas mayores de 55 años desempleadas que están sin ningún otro acceso económico, ninguna otra... Es decir, adultas mayores, mujeres, de 55 y adultos mayores de 60 años. Pero significa que no son pensionados por ninguna institución, que no gozan de una jubilación, no están en el seguro social y que no tienen empleo. Correcto, y no reciben ningún otro tipo de ingreso. Asignaciones económicas a núcleos familiares cuyos responsables están a dedicación exclusiva al cuidado de algún miembro de la familia con enfermedades crónicas o alguna discapacidad severa. Aquellas madres de las personas que están en situación de cama por una discapacidad motora, por alguna discapacidad congénita, como la apoplegia, la paraplegia, ¿no? Y asignaciones económicas a madres solteras en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas madres? Madres solteras, sin trabajo, con más de 2 hijos, que no tengan ningún ingreso económico, que dentro de la vulnerabilidad el Estado debe brindar una situación de protección para los niños. Madre soltera significa que no esté una pareja constituida. Correcto. No necesariamente que no haya existido el vínculo jurídico del matrimonio. Si alguien no está casado legalmente, pero vive con una persona, se considera que tiene pareja. Ahora tiene que ser una mujer o un hombre, ¿no? Si hay un hombre que tiene más de 2 hijos y está desempleado también y está a cargo de los 2 hijos, pues también le corresponde. Y que no viva en condición de pareja con ninguna otra persona. Eso es simplemente porque no tiene el apoyo económico de otra persona para sostener a los hijos. Correcto, y está en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a cualquier otro núcleo familiar que reciba un ingreso o que tenga actividad productiva. Entonces es muy importante que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan revisar el artículo 33 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, para que puedan tener en cuenta estas características y cuál es la naturaleza de la situación de protección del Estado. Aquellos grupos que dentro de la situación ya compleja de encontrarse en un refugio tienen mayor condición de vulnerabilidad. Para ello hay que hacer un llamado a la conciencia, a la solidaridad, y en el mismo artículo 32 de la Ley de Refugio se establece que el Estado, conjuntamente con la organización social, los comités populares de vivienda y todas las organizaciones que han nacido como iniciativas dentro de la estructura de organicidad que han venido adquiriendo la vida en los refugios, dice: en el Estado social de derecho y de justicia es deber de las instituciones, en corresponsabilidad con todas las personas y familias que se encuentran en el refugio, generar las condiciones necesarias para el cuidado respetuoso, amoroso e integral de quienes más lo necesitan: niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, madres lactantes y personas con enfermedades crónicas.
explique el término corresponsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que le corresponde al Estado? ¿Y en qué medida el Estado espera también, porque esa voz a veces pues cuesta un poquito que se escuche también del otro lado, en qué medida el Estado espera que las personas, que las familias que están en condición de refugio sean corresponsables en la atención de todos esos cuidados? Aquí es muy importante la corresponsabilidad en la situación de diagnosticar, de caracterizar en el refugio quién dentro de la situación ya complicada de la emergencia es más vulnerable por cumplir con estas características. Es la organización, el Comité Popular de Vivienda. Dentro del Comité Popular de Vivienda hay una estructura que es la Comisión de Prevención y Protección Social, quien debe con un diagnóstico serio, responsable, comprometido y sobre todo ético y muy solidario decir, bueno, si es verdad, dentro de las dificultades hay este grupo familiar que tiene mayores dificultades. Nosotros en el registro de refugio... ¿Ese comité está integrado? Bueno, por la vocería que haya sido propuesta de las bases, esos son los voceros de la propia comunidad y las voceras que hacen vida cotidiana en los refugios, que si nosotros no garantizamos que exista un nivel de organización en los refugios, no va a ser viable la gestión de la vida cotidiana, porque ¿quién más que los ciudadanos y las ciudadanas que están ahí para ser comprometidos, para comprometerse con, bueno, todo este tema de la protección y de la atención integral? Fíjate, en los refugios todas las familias reciben cobijo, alimentación, dotación, educación, transporte, alguna inclusión. Todos y cada uno de los compañeros que están en los refugios van a tener acceso a una vivienda digna. No podemos darle a todos la asignación económica porque son 200 millones de bolívares que se destinaron para esto, que están dejando de construirse en viviendas. Son 4.000 viviendas que pudiéramos hacer mientras estamos garantizando este soporte para que la vida sea más digna y más llevadera en el refugio. Claro, claro. Ministra, vamos a ver unas interrogantes, unos planteamientos, una apreciación que tienen unas de estas familias que se encuentran en un refugio aquí en Altamira, y después, bueno, vamos a complementar el tema de la corresponsabilidad, porque como es una situación especialísima, es decir, ni el Estado estaba acostumbrado a atender a tal contingente humano en esas condiciones, ni ese grupo de familias, ni ese número considerable de familias estaba acostumbrado a tener que convivir en las condiciones en las que se encuentra ahora. Entonces eso genera distorsiones, genera a veces ruidos, genera a veces incluso personas o provocaciones, digamos, direccionadas con fines políticos de parte de algunas personas que es bueno que la aclaremos, pero vamos a ver qué dicen las familias. Adelante. Soy madre soltera, tengo 2 niños y no, a veces trabajo, a veces no trabajo, o sea, es muy difícil y de verdad eso me va a ayudar bastante. Me parece lo correcto, es necesario para esas personas que están pasando momentos difíciles, en este caso sí creo que es correcto lo que se está haciendo. Bueno, a mí me parece chévere porque será una ayuda inmensa para mí porque yo ahorita no estoy trabajando y tengo a los 3 niños estudiando y es una tarea de pasaje todos los días, la merienda y esas cosas. O sea que vendría muy bien. Sí, excelente para mí. Venía el bono para todos los damnificados. Ahorita últimamente nos hemos enterado que no, que es para casos especiales, mujeres con discapacidad, madres solteras o madres más de 2 niños. Y por lo menos en ese caso no estoy yo. Y yo fui una de las personas que no recibí la tarjeta nunca ni el beneficio. Y tengo un niño bajo mi custodia. Bueno, ya hay 3 mujeres en condiciones distintas, pero bueno, esa es la confusión que se ha generado, claro, ministra. Bueno, es muy importante ese espíritu de comprensión que se mostraba ahí, ¿no? Volvíamos a decir, integralmente en los refugios se está atendiendo con salud, actividades recreativas, inclusión en la escolarización, alimentación, las 3 comidas, dotación, o sea, el Estado ha hecho una gran inversión en acondicionamiento porque justamente esta misma ley dice que nosotros tenemos que ir mejorando y consolidando los refugios y todo el Ejecutivo Nacional ha hecho un esfuerzo extraordinario por garantizar esas condiciones. Sin embargo, bueno, justamente la compañera identificaba que hay algunos núcleos. Fíjate, nosotros del registro de refugio ubicamos 12.171 núcleos familiares que cumplen con estas características. De las madres solteras en situación de vulnerabilidad, identificamos 5.577 casos. De las personas con discapacidad que tienen dedicación exclusiva a sus responsables del núcleo familiar, 1.454. Pensiones para adultos y adultas mayores, 3.857 y 1.283 compañeros y compañeras que están en un curso INSES para la formación técnico-productiva
o que ya están organizados en brigadas de trabajo como lo establece el Comité Popular de Vivienda y realizan una actividad productiva, mantenimiento, eso es excelente. construcción. Algunos están incorporados ya en la construcción de los urbanismos a donde serán asignadas a esta familia. Entonces, esas personas reciben también una contraprestación. Claro, recibe un ingreso, una remuneración. La beca trabajo oscila entre los 1.200 y 1.100 bolívares fuertes. Y la beca estudio, 600 bolívares fuertes, un aporte para que el estudiante que está en una formación no de escolarización básica o secundaria, sino de actividad productiva, pueda tener un nivel de holgura para poder mantenerse en el estudio para luego incorporarse a la actividad productiva. Todos nosotros deberíamos estar pensando en eso, ¿no? No puede ser el Estado solamente el que garantice el aporte económico, debemos ir hacia la inclusión productiva y para ello se han hecho muchísimas iniciativas, cada uno de los ministerios. Sé de una experiencia en algunos refugios donde habían educadoras y están haciendo un proceso de escolarización con los niños y ese es su trabajo, su actividad dentro del refugio. Es decir, hay varias actividades que son, digamos, complementarias a esta política de la asignación que, como vemos, es para un número reducido de familias. Todos estos días ha estado el Ejecutivo Nacional desplegado en los refugios con los coordinadores de los ministerios responsables haciendo una validación de esta data. Puede que haya una familia con una situación de discapacidad severa que no estaba registrada. Bueno, eso lo validaremos con la corresponsabilidad del pueblo organizado y haremos ese análisis de lo que con justicia debemos aportar, porque a veces pensamos que lo más justo es que sea para todos, y si hay familias que trabajan, que tienen 2 o 3 ingresos, ¿será más justo que ellos reciban? Y después está, ministra, también aquel que tiene mala costumbre, o que es más vivo que los demás, o que comienza el tráfico de influencias que hemos recibido, por ejemplo, aquí, y ya entrando en otra materia que es el tema de la asignación de las viviendas. Hemos recibido denuncias de personas que se identifican como que vienen o del ministerio, o de la alcaldía, o del Ministerio de la Vivienda, y llegan, no pertenecen o no han sido los que han estado cohabitando, coexistiendo con las familias que están en ese refugio, y llegan un buen día a decir que la asignación de las viviendas es para tal persona o para tal otra. Eso ha generado en algunos casos, bueno, distorsiones terribles, hasta peleas y manifestaciones. Hay grupos que se han ido a la calle porque creen que quienes le están hablando con la verdad. ¿Le están hablando con la verdad o no? No, miren, hay una estructura que, bien lo hemos dicho, saldrá pronto en Gaceta Oficial por parte de la Comisión Presidencial con los nombres de los ministerios responsables de la coordinación política y estratégica y logística de los refugios. Es muy importante que se comprenda que solo es esa la vocería validada. O sea, a mi cargo como ministra del Poder Popular para las Comunas hay 31 refugios. Cada uno de esos refugios tiene designado un servidor público con nombre y apellido que los usuarios o los beneficiarios o las familias que están en los refugios conocen. Ese es el canal y la estructura para no caer en provocaciones, para que no se genere la desinformación y sobre todo para una cosa que no nos debe ganar, que es la desesperanza, ¿no? El comandante Chávez, cuando nos estaba dirigiendo en el proceso de la gestión de la emergencia, dio muy claramente unos horizontes temporales. Dijo de 18 a 24 meses para que las familias salgan a los refugios. Hay un plan de vivienda de emergencia que contempla más de 31.000 viviendas, en refugios hay más de 31.000 viviendas, en refugios hay ahora en el registro 29.000 familias aproximadamente, es decir, que lo que tenemos es que tener confianza en el plan, paciencia, organización y conciencia. Esta situación tiene que convertirse en una gran escuela para la convivencia, para el respeto mutuo, para la solidaridad y para la confianza en el gobierno bolivariano que ha demostrado que no desampara al pueblo y que da respuestas oportunas. Ahora, desde el primer momento se ha venido haciendo ese registro, se ha venido haciendo esa evaluación, se ha venido haciendo incluso una depuración, porque como siempre decimos, hay vivos, hay gente que se colea, y que muy pocas personas, por cierto, pero sí hay personas que se convierten, digamos, en seguidores de una situación como tal para solicitar vivienda. Son denuncias que nos ha hecho la comunidad, es decir, que yo soy un refugiado aquí y luego me voy y soy un refugiado allá. Y se ha hecho incluso el cruce de la data para evitar que ese tipo de situaciones no se presenten. Ahora, en ese caso, hablándole ya a las familias que están en los refugios, si llega alguien, aun cuando tenga un carnet del ministerio o de la alcaldía, a decir, mire, esos edificios que estaban asignados a este grupo
de personas en situación de refugio van a ser asignados ahora para otro grupo que está en Cuchi. ¿Qué debe hacer la comunidad, esa comunidad, ese refugio en ese momento? Inmediatamente comunicarse con su coordinador responsable, ¿no? Con la figura que ha venido, que ha venido desarrollando el proceso de divulgación e información. Nosotros tenemos ya 2 semanas haciendo un abordaje sistemático en los refugios.